Lo es el calendario, no es el cronograma Eso es correcto. electoral, que ha habido también alguna confusión mediática. ¿Son razones técnicas? ¿Por qué se toma la decisión de separar en tres toletes las elecciones del año 2012? Sí, mira, nosotros hicimos análisis desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista logístico, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista institucional, sobre tener esas tres elecciones de esa envergadura, una presidencial, una regional, una local como es la municipal. Sí. Lo analizamos desde el punto de vista de las organizaciones políticas y toda la cantidad de postulaciones que tenía, y especialmente, y quiero decirlo así, bien especialmente desde el punto de vista de las electoras y los electores. ¿Hubiese sido confuso para nosotras y nosotros votar así? Nosotros analizamos tres aspectos fundamentales. Nos sentamos a discutir, en primer lugar, si las hacíamos juntos o separados. Después, esta fue la metodología que utilizamos. Luego analizamos si, una vez decidido si las queríamos juntos o separados, si lo íbamos a hacer en qué orden. Y en tercer lugar, nos dedicamos a la fecha. Es decir, utilizamos una metodología que nos permitió ir analizando en profundidad cada uno de los aspectos fundamentales que nos llevó a la toma de decisión. En el primer aspecto, si iban a ir juntos o separados, la ley establece que una elección local, municipal, no se puede hacer con una elección presidencial. Eso nos eliminaba el escenario de la mega elección. ¿Cómo no? Y nos quedamos analizando los siguientes escenarios. Y allí, fíjate, si nosotros hubiésemos decidido por una elección juntas de las regionales con las locales, por ejemplo, íbamos a tener al menos cerca de 4.500 cargos a elegir. ¿Solamente regionales y locales? Solamente regionales y locales, nada más y nada menos. Si se sumaran los tres procesos electorales. Era imposible porque legalmente no se podía, lo descartamos inicialmente. Más de 4.500 cargos a elegir, y eso significa la cantidad de votos. Significan dos cosas, básicamente, desde el punto de vista de la electora y del elector. Uno, la cantidad de votos que tiene que emitir. Ahí podemos contarlo, tendría el voto para la gobernación, el voto lista, el voto nominal de los consejos legislativos regionales, que dijimos un promedio de 2, pero existen circunscripciones que pudieran tener hasta 4 y 5. Es decir, vamos a hacer un promedio que fueran de 3, ahí nada más tienes 5. Agregas el del alcalde, consejo municipal lista, y teníamos un promedio de 3. O sea, estamos hablando por lo menos de 10. Por lo menos 10 votos en casi todo el país. Sacamos cuenta, nos dimos también, determinamos que más del 30% de las circunscripciones para consejos municipales tienen más de 3 votos. Es decir, un porcentaje muy alto. Y allí comenzamos a trabajar. ¿Son razones técnicas entonces? Son razones y de facilidad para las electoras y los electores. Imagínate tú el tiempo de votación que puede tener una persona que tenga que emitir 5 votos, 8 votos, 9 votos, que en algunas ocasiones lo hemos tenido, pero en pocas circunscripciones. ¿Por qué las presidenciales primero, Presidenta? Que es la pregunta que también, otros factores han hecho. Sí, otros factores han hecho, y nosotros también tomamos en cuenta en relación a lo que son, fíjate, son 3 tipos de elecciones diferentes, y eso también nos llevó a determinar que pudieran ser separadas, porque son diferentes tipos de gestión, diferentes formas de llegarle a la comunidad, diferentes formas de llegarles a cada una de las electoras y los electores. Una con los temas nacionales, los grandes temas del país, la otra mucho más relacionados y la tercera más vinculados a la gestión, con lo local, con lo doméstico, con el día a día, con la acera, digamos, son 3 cosas, son 3 debates diferentes, son 3 niveles de llegarle a la ciudadanía, y consideramos que era muy importante. Por eso también, eso fue otro de los aspectos que analizamos para que quedaran en formas separadas. Pero déjame decirte... Porque las presidenciales primero. Sí, pero déjame, digamos, para terminarte el argumento, porque tiene que ver también con esto. Fíjate que desde el punto de vista de lo que son las postulaciones, nosotros en el año, te voy a decir, creo que fue en una de las elecciones anteriores, nosotros llegamos a tener cerca de 12.000
postulaciones, no candidatos y candidatas, eso se reducen, pero postulaciones por la cantidad de organizaciones postulantes. Eso te hace que una boleta electoral pudiera tener, se nos desborde, pudiéramos tener personas votando en 2 hasta 3 boletas, digamos, eso es muy grande. Complejiza el proceso. Y desde el punto de vista de las organizaciones políticas, la escogencia de candidatos y candidatos también se le complejiza, de manera tal que nosotros también, esa fue otras de las razones que nos llevan a decir, bueno, vamos a irnos por la elección de mayor envergadura, que probablemente no con toda claridad y certeza es la elección que técnicamente es menos compleja, pero que para el significado de la vida nacional es la más compleja políticamente, la de mayor peso político, y dijimos, bueno, es viable, es importante, es necesario que le digamos a las electores y a los electores, mira, estas son, la elección a nivel nacional la vamos a dejar sola, para que puedan digerir todas las ofertas electorales que pudieran hacer, escoger las candidatas y candidatos de su preferencia de una manera mucho más Porque el tranquila. 7 de octubre, es decir, ¿cómo se llega al 7 de octubre? Incluso se habla de adelanto, ¿es correcto hablar de adelanto? No. Siempre deben ser en diciembre las elecciones presidenciales. Adelanto en relación a qué, yo me pregunto, chica. ¿Hay algo legalmente Yo que me obligue a hacer las pregunto, adelanto en relación a qué, porque si tú dices adelanto, tú estás pensando que adelanto, aquí no hay ni adelanto ni hay atraso. Aquí hay una fecha que establece el Consejo Nacional Electoral de acuerdo, como dije en el día de ayer, a la agenda del Consejo. La agenda del Consejo es la agenda del Estado. Es una agenda para todo el país, no es una agenda que tiene que ver con los intereses particulares de algunas organizaciones políticas o de las organizaciones políticas en general. Es una agenda que toma en cuenta la institución, las organizaciones que hacen vida política en el país y el electorado en general. Es una agenda amplia, pues, que incluye al país entero. Y nosotros ¿Octubre fue casualidad? No, en el Consejo, mira, en el materia electoral no hay nada casualidad. No hay nada ni casualidad ni nada. En septiembre, pudo haber sido en otro momento. Nosotros analizamos muy bien y nos decidimos y dijimos queremos hacer por lo menos 2 elecciones este año. Le anunciamos al país durante varios meses que estábamos trabajando en las mejoras del sistema electoral venezolano con gran seriedad, y allí nosotros sabíamos que cualquier escenario de fechas electorales tenían que comenzar a partir del mes de septiembre, porque antes estamos preparándonos, como lo dijimos, responsablemente al país. Pues nosotros tenemos unas boletas nuevas, tenemos el sistema de autenticación ¿Usted recibió integrado. algún tipo de presión del presidente del gobierno nacional? No, para fijar la fecha. No, de ninguna manera. Usted sabe que estas son cosas que se han dicho públicamente, por eso le preguntaba. Pero Vanessa, fíjate, es lo que yo digo. Esas son las... ¿Realmente el poder electoral es un poder autónomo? Fíjate, las organizaciones políticas dicen lo que ellas tengan que decir de acuerdo a su agenda política y a sus intereses. El poder electoral es absolutamente ajeno a esos intereses políticos particulares. Lo hemos demostrado, lo hemos dicho siempre y lo ratifico aquí en este programa. La agenda del Consejo Nacional Electoral, el color del Consejo Nacional Electoral es el color de la patria. Hay una campaña contra el CNE. Usted decía ayer que llamaba la atención sobre algunos alborotadores, grupúsculos. Sí, mira, que estaban para cada vez que nosotros hemos convocado un proceso electoral y cuando sabemos, y bueno, en los últimos años, esta es la primera vez en 8 años que no tenemos un proceso electoral y quizás no he salido muchas veces este año a la opinión pública, sino cuando considere estrictamente necesario, pero cada vez que identificamos, porque esto es algo que seriamente le hacemos seguimiento a lo que son las matrices de opinión, cuando identificamos que hay una matriz de opinión formada que nos genera dudas si serán con alguna ilación, con alguna intención, y sabemos que pudiera formar parte de una campaña sistemática, salimos y la denunciamos. ¿La hay en este momento, en su opinión? ¿Hay una campaña sistemática contra el CNE? Yo diría que hay un intento, hay una pretensión de descalificar las instituciones del Estado venezolano. No sabemos con cuáles intereses, eso habría que preguntárselo a quien se lo tenga que preguntar. Yo solamente identifico y voy diciendo a la luz pública, aquí sabemos, aquí está pasando algo. Y
sí es bueno, y llamo la atención a las electoras y los electores también que se pregunten qué intención tienen para descalificar al órgano electoral. En su opinión, ¿cuál es la intención? Eso que se lo respondan, que se lo tengan que ¿Quiénes están responder. haciendo la Nosotros campaña? le invitamos a que se hagan las preguntas. ¿Usted identifica esta campaña en partidos, en personalidades? No, mira, yo creo que son, como dije, son individualidades, grupúsculos. Son afortunadamente unas cosas pequeñas, pero que hay que decirlo. Simplemente hay que decirle, mira, aquí está esto. La gran mayoría, a quien le habla también, el poder electoral le habla a todo el mundo, pero que tú sabes que hay una gran mayoría, que son las organizaciones políticas que están participando en los procesos, que se están preparando. Todos aquellos que quieran participar saben la seriedad con que el Consejo Nacional Electoral está trabajando, y cada quien sabrá sacar sus conclusiones, ¿ves? De cómo están aquí unos alborotadores ahí de oficios, unas voces allá agoreras, allí diciendo disparates. Y el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es la respuesta? Seriedad. Pronta